Bueno, damos gracias a Dios porque nos permitió este estudio llegar al final. La verdad que después me gustaría que ustedes me cuenten qué significó para ustedes. En lo personal, esta es la tercera vez que lo hago y, bueno, la primera, claro, me cambió la perspectiva totalmente y cada vez que lo abordo, bueno, encuentro riquezas profundas que me ayudan en el día a día. No es algo que me proyecta solo al final, sino que día a día tengo presente el mensaje de este libro. Así que después me gustaría a ver si a ustedes les pasó lo mismo. El capítulo 22 es la conclusión del libro y de toda la escritura. En realidad, los primeros 5 versículos continúan con lo que viene, con la visión de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Y a partir del versículo 6 ya, ahí sí, es la conclusión. Nos mostraba la iglesia a los ojos de Dios, que es amada como una esposa o como el esposo ama a la esposa, ¿no? A los ojos de Dios es valiosísima, como una joya única, verdaderamente única, y a la vez es como una ciudad bien fortificada, segura, pacífica, totalmente limpia, pura. Así que, bueno, estas figuras utiliza, Juan, o la visión que Juan ve sobre la iglesia que ya está descripta como en la glorificación, pero que es la misma iglesia que nosotros vivimos. Pero claro, nosotros estamos en el proceso. No podemos, sabemos que hay mucho que cambiar, mucho que pulir en cada uno de nosotros. La iglesia hoy no es perfecta, pero sí es única, sí es una joya, sí es amada, sí está protegida. Todo lo que describe el capítulo 21 es la iglesia hoy sin la perfección. Es la esposa, la desposada que está esperando que el marido, el esposo, la venga a buscar. Y vamos a leer entonces los primeros 5 versículos, que como les decía es la continuación. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, la descripción tiene mucho que ver con el jardín del Edén. Ustedes saben que la escritura comienza con Adán y Eva en el paraíso. Y allí está el árbol de la vida y hay un río que recorre todo el huerto. Ahora, en la conclusión, en este final, vemos a los redimidos en un paraíso renovado. Ese paraíso que leemos en el Génesis, ahora es para
para la iglesia, pero completamente renovado. Allí también está el árbol de la vida y hay un río que fluye. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Te acordás que había una calle en la ciudad, la calle principal sería? Toda la ciudad es de oro, pero también esa calle es descrita como una calle de oro, también reluciente como el cristal. Y por el medio de esa calle pasa este río. Fíjate que otras traducciones lo dicen, a ver si tengo alguna. Dice la palabra de Dios para todos, dice, corría en medio de la calle de la ciudad, del río, ¿no? La NBI dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Bueno, entonces la figura, la imagen es esa, ¿no? La calle de oro, y en medio de esa calle corre este río de agua de vida. Les decía que en el huerto del Edén había un río. En Génesis 2:10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y este río, digamos, completa todo el cuadro que se viene describiendo, que es en realidad, en definitiva, la esperanza de la iglesia, de los redimidos. Fíjate en el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 13 en adelante, cuando están los 144.000, y Juan no sabía qué era, entonces el anciano dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este río, entonces, que acá se describe, es un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un río de agua de vida. ¿Vos te acordás la profecía de Ezequiel? En el capítulo 47. ¿Lo leemos? Ezequiel 47, versículos 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y era ya un río que ya que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá,
y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Las aguas de vida. Y Zacarías también, en el capítulo 14, dice, versículo 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Entonces estas aguas de vida, que después vemos que son aguas que apagan la sed de todo aquel que quiera beber de ellas. En el versículo 17 dice que salía del trono, salían del trono de Dios y del Cordero. Fíjate que no habla de los tronos, sino que habla de un solo trono. El trono de Dios y del Cordero. O sea que Dios y el Cordero son iguales, son uno. Y estas aguas, en definitiva, representan la vida eterna. Y dice que salen del trono de Dios y del Cordero, porque de ellos viene la salvación. Claramente nosotros sabemos que Dios Padre fue el que de alguna manera ideó el plan de salvación y el Cordero fue el que lo llevó a cabo. El Señor Jesús dice en 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Y en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las aguas estas de vida salen entonces de Dios y del Cordero, y es resplandeciente, dice, como el cristal, porque no hay corrupción en ella, no hay pecado. Y esas aguas de vida, que son la vida eterna, son una figura del mismísimo Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 14, él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, y en el capítulo 7 de Apocalipsis también se habla, de Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor es la fuente de vida. Él dijo, yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y continúa entonces Juan diciendo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, entonces tenemos la calle de oro, tenemos el río que pasa por el medio, y a los lados, de uno y otro lado, así como lo decía también la profecía de Ezequiel, estaba el árbol de la vida, no un árbol. La idea es como un bosque, o mejor dicho, un jardín, donde el árbol de la vida sería como una especie de árbol. Estaba todo a lo largo del río, varios árboles, muchos árboles de la vida, que daban. Ustedes saben que los árboles comunes dan fruto una vez al año. Este daba, dice, 12 frutos, quiere decir que daba durante todo el año, siendo que en la regeneración no va a haber año, no va a haber nada que divida el tiempo, pero Juan emplea un vocabulario que nosotros entendamos, o sea que va a tener fruto abundante, esos árboles van a dar fruto abundante. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas
del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, ¿qué significa esto de que estas hojas eran para la sanidad de las naciones? Si uno lo lee así sin contexto, parecería que si necesitan sanidad debería haber enfermedades, lo que se contradice con lo que venimos leyendo, ¿eh? No va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no habría perfección si hubiera enfermedad. No es eso lo que está diciendo. Algunos entienden que se está refiriendo a la era presente, que también sería una contradicción. La explicación más clara es que esto es una comparación o un contraste con lo que ocurrió en Génesis, porque por haber comido de un árbol vino la maldición. Acá en Apocalipsis, comer de este árbol trae sanidad, lo que no quiere decir que te va a sanar de una enfermedad, sino que no hay enfermedad, que está en un estado perfecto, ¿sí? Claramente se emplea lenguaje que, bueno, nosotros podamos entender. Tampoco va a haber otras naciones, va a estar solamente la iglesia. ¿Se entiende? Esto también es una referencia al Antiguo Testamento. Ezequiel 47:12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, es lo que estuvimos leyendo. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y el simbolismo de este árbol de la vida va más allá, porque la palabra que se emplea para árbol, que en griego es zulón, la traducción literal es madero, y la misma palabra con que se utiliza para describir a la cruz en algunos pasajes. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero, de un zulón, la misma palabra que se utiliza para árbol de la vida. Otro pasaje, Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Gálatas dice, maldito todo el que es colgado de un madero. El madero es la cruz. Y la figura entonces es muy fuerte, ¿sí? Porque la cruz también, que es símbolo de muerte, hay una referencia, entonces, que el árbol de la vida tiene que ver con la cruz. Y soy muy cuidadoso de hablar de la cruz porque no estamos hablando de un objeto, ¿no? Estamos hablando de lo que sucedió en la cruz, ¿sí? La cruz como instrumento de algo que sucedió más allá de la cruz, más allá del madero. No adoramos la cruz nosotros. Bien, entonces tenemos el árbol de la vida que está al costado del río de la vida, o sea que sus raíces se nutren de las aguas de la vida. Tenemos las hojas de ese árbol. Cada una de estas cosas es una referencia al Señor Jesús. El río de la vida, el árbol de la vida, las hojas del árbol, el fruto del árbol. Cada una de esas cosas nos remite al Señor Jesús. Él es la vida, en Él está la vida. Él es todo, todo. En Efesios dice que Él es el que todo lo llena en todo. Y también dice en Efesios que la iglesia es su complemento. Es tremendo. Entonces, todas estas referencias, todos estos simbolismos nos remiten al Señor Jesús. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La maldición que comenzó en el Edén, con la caída del hombre en pecado, quedó en el pasado.
ya no queda ninguna consecuencia del pecado. Y sería interesante, ya que estamos terminando el libro, que vayamos al Génesis y recordemos esa maldición que ya no va a haber más. Vamos a leer a partir del versículo 14 del capítulo 3. Y ya no habrá más maldición. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo esto pasó, ya la serpiente se está quemando en el lago de fuego. El Señor la hirió en la cabeza en la cruz y su perdición final ya fue en el infierno. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay muerte, todo eso quedó atrás. Y no habrá más maldición, dice. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos les servirán. Otra vez, fíjate que dice el trono de Dios y del Cordero, y después dicen que los siervos, no dice les servirán, sino y sus siervos le servirán. El Padre y yo uno somos, dice el Señor. Entonces, de eso se trata. Las consecuencias del pecado terminaron y los siervos, dicen, entonces, vivirán una vida llena de gozo y con el propósito de la gloria de Dios. Y sus siervos, dicen, les servirán. Y verán su rostro y sus nombres, y su nombre estará en su frente. Qué tremendo esto, porque nosotros sabemos, y la Biblia lo dice muchas veces, que nadie vio el rostro de Dios. Ni siquiera Moisés, que se lo pidió ver la gloria. Ni siquiera él pudo ver el rostro de Dios. Leemos en Éxodo 33, 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre alguno y vivirá. Nadie puede ver el rostro del Señor. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dice el Evangelio de Juan. El unigénito Hijo lo dio a conocer. Nadie vio el rostro de Dios. Sin embargo, ahora esta afirmación es tremenda. Dice: verán su rostro. Esto quiere decir que tendremos una comunión, una cercanía con Dios Padre, completamente impensada para nadie. Dice el Señor Jesús en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El hecho de ver a Dios quiere decir que gozamos completamente del favor de Dios. Ya Dios no solamente no está enojado, sino que hay una familiaridad, una intimidad. Ustedes saben la bendición que es que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, eso va a ocurrir para toda la eternidad. Y su nombre estará en sus frentes. Bueno, esto ya lo hemos visto en otros capítulos, que esto implica pertenencia,
en el capítulo 14, vemos a los 144.000 con el nombre del Señor en su frente, ¿se acuerdan? Bueno, esto habla de que va a haber una intimidad y que vamos a hacer, una completa posesión de Dios. En el capítulo 3, versículo 12, dice: el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, esto un poco repite o sintetiza lo que decía al final del capítulo anterior. La noche, bueno, ya la luz del Señor va a ser inútil toda otra fuente de luz, la gloria de Dios. Pero la noche también tiene esa connotación a lo largo de todo el Nuevo Testamento, una connotación negativa, de oscuridad. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Primera Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. De hecho, los hombres han rechazado, dice que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas tienen que ver entonces la noche, tienen que ver con pecado, tienen que ver con ignorancia, con rechazar la verdad. Bueno, ya en la Nueva Jerusalén no habrá más noche. Porque Dios, el Señor, los iluminarán y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, se finaliza entonces con un completo contraste. Mientras los santos reinarán con el Señor por los siglos de los siglos, nosotros sabemos que por los siglos de los siglos sus enemigos están padeciendo en el lago de fuego. Y así termina entonces el cuerpo de este libro y comienza la conclusión. Las semejanzas o el paralelismo que hay entre estos versículos y el capítulo 1 son claros. Fíjate, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y acá leemos en el versículo 7, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y así hay, muchos pasajes que son claramente paralelos, la bienaventuranza, Jesús que se nombra a sí mismo como el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, es una clara conclusión de lo que comenzó entonces en el capítulo 1. Es un cierre perfecto. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen amén. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, la visión de esa Jerusalén celestial, esa visión maravillosa, ya llegó a su fin. Y Juan seguía en la presencia del ángel. Y él le aclaró, le confirmó, le aseguró, diciéndole, estas palabras son fieles y verdaderas, son dignas de toda confianza. Y bueno, como les decía, como un paralelismo con lo que comienza el libro, ¿no? Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es el Dios de los espíritus de los profetas. Quiere decir que el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, es el que ahora está hablando por medio del profeta Juan. Y dice que el propósito de esta revelación, que también lo señaló en el capítulo 1, es para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto no tiene entonces que ver con solamente las cosas finales, esto tiene que ver con toda la historia de la Iglesia, con las cosas que deben suceder pronto, que están sucediendo ahora, que empezaron a suceder en el tiempo del apóstol. Es para fortaleza de la Iglesia. La Iglesia debe saber que en medio de la tribulación Dios está sentado en el trono y que es el Cordero quien desenrolla los libros, el libro, el que saca los sellos, el que tiene el control de la historia. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, esta afirmación, he aquí, vengo pronto, en primera persona, podemos pensar que es el mismo Señor Jesús hablando o que es el ángel citando las palabras del Señor Jesús, pero es una afirmación clara. He aquí, vengo pronto. Y da una bienaventuranza, creo que es la sexta bienaventuranza ya, que tiene que ver con la primera bienaventuranza, la del capítulo 1. ¿Te acuerdas que el otro era el que oye, el que lee y escucha las palabras de profecía? Leer, oír y guardar. Acá dice, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese es bienaventurado, el que la cree y vive estas profecías. Y dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. También en paralelismo con el capítulo 1. Juan es el que vio y oyó estas cosas. Y después que las hube oído, dice, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo soy Juan, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Él es el que fue testigo de todo lo que le mostró el ángel. A la vez Juan fue uno de los pocos privilegiados que estuvo con el Señor durante su ministerio terrenal. Y él formaba, ustedes saben, parte del núcleo íntimo del Señor Jesús. Él estuvo, junto con Pedro y Santiago, en los momentos claves del ministerio terrenal del Señor Jesús. Él lo vio en el monte de la Transfiguración, él vio situaciones, sanidades, milagros que otros no vieron. Por eso él en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto por nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él realmente era un testigo privilegiado en todo sentido. Él vio y oyó durante todo el ministerio del Señor Jesús. Y ahora también vio y oyó esta revelación. Ahora Juan dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y lo que repite, dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Si vos lo lees, vas a ver que son casi las mismas palabras que lo que figura en el capítulo 19, versículos 9 y 10. También el ángel le dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y Juan, ¿qué hace? Se postra a sus pies y lo adora, y el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo como cualquier otro. Acá dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. No soy mayor que vos, Juan, ni que cualquiera cualquier otro consiervo, cualquier otro que escuche estas palabras y que las guarde. Y Juan se postró. La pregunta es, ¿se postró 2 veces? ¿Volvió a postrarse ahora? ¿O Juan, como remarcando lo mal que hizo en aquella oportunidad, está de alguna manera exclamando, siendo que oí y vi todo esto, que fue un testigo tan privilegiado, fui y me arrodillé a los pies del ángel. Probablemente esa sea la intención, porque son las mismas palabras. Probablemente él se arrodilló una sola vez, pero no podía tragar lo que hizo. Y está haciendo énfasis en lo peligroso que es la idolatría, en lo fácil que podemos llegar a caer en la idolatría, porque si él con semejante revelación confundió a este ángel, porque el ángel dice, ¿cómo es que le dice? Bueno, he aquí vengo pronto, probablemente ha sido el ángel citando al Señor Jesús, o no. El hecho es que ante semejante revelación, él confundió al mensajero con el mensaje y se arrodilló delante de él. Es muy peligrosa la idolatría, muy fácil caer en la idolatría, y el ángel le aclara, adora a Dios, adora a Dios. Nadie, ningún otro tiene el mérito, nadie es digno de adoración, solo Dios. Y me dijo, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. No debía guardársela. A Daniel, vos sabés, se le ordena exactamente lo contrario. En el capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Juan le dice exactamente lo contrario. No la selles. Es decir, publicala, proclamá esta palabra, esta profecía. Y Juan cumplió con ese mandamiento. Y hoy es el tiempo de la iglesia, el de seguir proclamando las palabras de esta profecía. No es algo que tiene que estar sellado, al contrario. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El tiempo no se cumplió y claramente se divide acá la humanidad en dos. Los injustos e inmundos, por un lado, y los justos y santos, por el otro. Fíjate que al injusto no le dice, dejá de hacer injusticia. Al inmundo no le dice, bueno, a partir de ahora no hagas más inmundicia. Porque eso no es cuestión de obras, no es cuestión de lo que haces o lo que no haces, es cuestión de lo que sos. Entonces, aquel que es inmundo, bueno, que siga practicando su inmundicia para hundirse cada vez más en el pecado y encaminarse más claramente al infierno. Mientras que el otro, el que es santo, el que es justo, no por sus propios méritos, por supuesto, bueno, que se vaya santificando cada vez más, pareciéndose cada vez más a Cristo. De eso se trata. Ahora, claramente dice, igual, en este tiempo, cualquiera que tenga sed, venga y beba. Quiere decir que no es cuestión de dejar de hacer injusticia, sino la única salida es de beber de las aguas de vida, de limpiar sus ropas con la sangre de Jesucristo. Es la única salida. No es por obras. Entonces, el que es injusto, que siga siendo injusto. Si no se arrepiente, que siga siendo injusto. El que es inmundo, practique la inmundicia. Cada vez más hundido en esa inmundicia que lo lleva al infierno. La única salida es el arrepentimiento y lavarse las vestiduras con la sangre de Jesucristo. Arrepentirse y creer en el Señor Jesús. De eso se trata. No de dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. ¿Sí? Dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ezequiel 3:27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. He aquí, vengo pronto, en primera persona, el Señor Jesús hablando. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Una y otra vez dice a lo largo de este capítulo, he aquí vengo pronto. Ahora cuando habla de galardón, de recompensa, esto no tiene que ver con mérito. La salvación es un don divino, es un don de Dios. Nada podemos hacer nosotros para ganarnos la salvación. Acá está diciendo que el Señor viene como juez, viene pronto como juez. Y es una referencia también a pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 40:10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El capítulo 62, versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y la llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. Tremendo, ¿no?
Bueno, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se habla de eso, de que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el Nuevo Testamento habla de eso, haciendo hincapié en que el Señor va a venir como el juez. Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es la recompensa entonces? Es la vida eterna. Es la vida eterna. Y la vida eterna es un don de Dios. Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando venga el Señor va a venir con su galardón, vida eterna, o, con castigo. Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Esto es algo a lo que hay que prestar suma atención, ¿no? El mundo vive como si no existiera un juez, como si no fuera a rendir cuenta jamás. El Señor va a venir como ladrón en la noche. Y estas palabras tan trascendentales Él las certifica. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Claramente acá Él está hablando como Dios. Él es la primera letra y la última, el que está al principio y el que está al final. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Acá tenemos la última de las bienaventuranzas, de las 7 bienaventuranzas, y es para los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bueno, ustedes saben que lavar sus ropas tiene que ver con creer, con la fe en el Señor Jesús. Las ropas están sucias por el pecado y lavarlas quiere decir lavarlas con la sangre, emblanquecerlas con la sangre del Cordero. Creer en el Señor Jesús. Lavar las ropas, dice, otorga el derecho a comer del árbol de la vida, es decir, a tener vida eterna, y dice, para entrar por las puertas de la ciudad y formar parte de la iglesia. Tan simple, tan claro. ¿Te acordás cuando Moisés le ordena al pueblo que tenía que purificarse y tenía que lavar sus ropas? Bueno, esa es una figura justamente de lo que está hablando ahora. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Bueno, y Apocalipsis 7:14 lo leímos hace un rato. Yo dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Arrepentirse, creer en el Señor Jesús, te da derecho a la vida eterna y a ser parte de la iglesia. Pero acá también se divide a la humanidad en dos. Unos, por un lado están los que lavaron sus ropas y por otro lado están los que no lo hicieron. Dice, pero más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras
y todo el que ama y hace mentira. Un poco tiene que ver con la misma lista que aparece en el capítulo anterior. Acá se habla de perros, que serían los abominables en esa lista. Y cuando se habla de perros, en el Antiguo Testamento se entendía, se hablaba así porque en la Escritura los perros salvajes, los perros que no tienen dueño, son abominables, andan siempre comiendo en la basura, con carroñeros. Entonces es una figura de justamente todo lo que no hay que hacer. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de perros de los pervertidos y de los homosexuales. Si vos lees, por ejemplo, Deuteronomio 23, 18, dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Los rabinos llamaban perros a los gentiles, y Pablo llama perro a los que se oponen al Evangelio. Él dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, perros son personas que no tienen nada que ver con el cristiano, que son inmundos moralmente, rechazan el Evangelio, viven en abominación. Ellos, y bueno, y la lista sigue con homicidas, idólatras, lo que hacen, toda clase de inmoralidad, los mentirosos, que tienen que ver con los que creen a Satanás, que es el padre de mentira. Todos esos no pueden entrar entonces a la ciudad santa. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el Señor entonces quien da testimonio de este libro. También hay un paralelismo con el capítulo 1 y dice que Él es el que envió el ángel para dar testimonio a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Les habla en forma directa, pero esas 7 iglesias, ustedes saben, representan a la iglesia a lo largo de toda la historia, ¿no? Se identifica como la raíz y el linaje de David. No solamente es la descendencia de David, sino que él es la raíz de David. Él viene por el linaje de David, pero el linaje de David viene de él. Y la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto. Isaías 11, por ejemplo: uno saldrá un tronco de la vara de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Gracias. Como en Números 24:17 se habla de la estrella. Lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, ustedes saben, en Malaquías también se habla de la estrella. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero es el Señor Jesús. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El espíritu de Jesucristo
que es el mismo espíritu que está en la iglesia, hace que la iglesia esté anhelante diciendo, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. El Señor Jesús dice, vengo pronto. Y el espíritu y la esposa anhelante dice, ven, Señor, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, fíjate que la que habla acá sería la esposa. Entonces la esposa dice, ven, y también invita al que tiene sed. Y el que tenga sed, venga, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Es la misión de la iglesia en este tiempo. Estar esperando al Señor, un anhelante, que venga, y a la vez estar llamando a todos los sedientos, al que tenga sed. Bueno, hemos ya visto algunos pasajes, como Isaías 55.1, como Juan 7.37, que habla de que él que tiene sed, que venga a beber. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es el Señor mismo testificando esto. Y esto es algo serio, algo que hay que darle suma atención, y tal vez este sea el gran problema de la iglesia, ¿no? Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. O sea, cualquiera que trate de manipular la profecía, la escritura, cualquiera que trate de agregarle o quitarle, y esto quiere decir también restarle importancia, ignorarlo, Bueno, acá hay una seria amenaza, podemos llamarla. Las plagas de este libro, que son plagas que están destinadas a los inconversos, les llegará. Pero no solamente problemas en este tiempo, sino que también los espera el infierno, porque no está incluido, no estará su nombre en el libro de la vida. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es parte de la ciudad, no es parte de la iglesia. Cuidado con los que añaden palabra a lo que está escrito. Esta palabra se refiere específicamente al libro de Apocalipsis, pero también se extiende a toda la escritura. Fíjate que en Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. 12.32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Proverbios 30.5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué tremendo cuando escuchamos nuevas revelaciones. Tremendo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El Señor vuelve a repetir, ciertamente, esto es algo definitivo, hecho, ciertamente vengo en breve. El Señor no retarda su venida. Es paciencia lo que Él está teniendo, hasta que se complete el número. Mientras tanto, la iglesia, la esposa dice amén. Amén quiere decir así sea. Señor, estamos seguros de que es así. Señor, te esperamos. Y dice, sí, ven, Señor Jesús. Esperamos y rogamos adelante. Señor, sabemos que vas a venir. Amén a eso. Pero ven pronto. Maranata. Ven pronto. Ven, Señor Jesús.
Y la bendición final del libro, para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así, entonces, concluye esta profecía.